Bueno, un saludo muy especial para quienes se conectan hoy. En vivo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en vivo para que ustedes puedan hacer preguntas sobre todos estos temas tan importantes del control el control cero lo que tenemos que tener en el PES para evitar precisamente todo lo que tiene que ver con hechos de embriaguez y drogadicción. Yo del tema no sé mucho, espero que ustedes nos enseñen mucho el día de hoy. La idea es que puedan preguntar. Por favor, la persona que quiera preguntar, alza la manito. Elisa, te dejo entonces para que hagas la presentación. Buenas noches para todos. Mil gracias por su participación. La idea que tiene Cencor en su alianza con el Aula MD o Movilidad al Derecho es precisamente darles a ustedes los empresarios las herramientas y el conocimiento necesario para implementar todo lo que tiene que ver con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cada uno de los requisitos legales que aplican para las organizaciones. Las empresas de transporte especial, antes de que se emitiera la resolución 4595 de 2022, es decir, con el decreto 1079 de 2015, en su capítulo 6 ya tenían la obligatoriedad de realizar pruebas mensuales y reportarlo a la Superintendencia de Transporte por medio del correo electrónico. ¿Qué dice la norma especialmente para este control? La norma es clara y precisa al decir que tenemos que hacer un muestreo, es decir, a una muestra representativa de la organización, entiéndase que representativo, y aunque el ministerio no lo especifique claramente, pues representativo es superior al 50, para realizar en su nombre o contratando una entidad con la idoneidad requerida, que ya Estela nos va a hablar cuál es la idoneidad, debe realizar de manera mensual y hacer el reporte a la Supertransporte. Hoy precisamente, en aras de velar porque ustedes como empresa y organización cumplan este requisito, porque realmente hay empresas que todavía ni siquiera lo han reconocido, ni lo han identificado y menos lo han reportado, estamos entonces con la profesional Luz Estela Zuleta, administradora en seguridad y salud en el trabajo, profesional en el área de salud y especialista en todo el tema de control de alcohol y drogas, porque ella pues hace sus procesos a nivel interno en las organizaciones. Le damos la bienvenida a Estela Zuleta, parte de nuestro equipo de trabajo, aliada de Cencor como Instituto de Educación, aliada de Movilidad al Derecho en el tema de la gestión de riesgos y aliada de ustedes como empresarios. Estela, bienvenida a este conversatorio. Esperamos de todos duditas que tengan y que podamos solucionarla en el momento. Acá estamos para eso. Bienvenida Estela y adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estela, ¿quieres hacer alguna presentación para manejar la presentación o la quieres manejar tú directamente desde allá? Sí, te la manejo desde acá. Ya les voy a ir compartiendo pantalla. Les voy contando entonces, en primera medida, pues el agradecimiento de que podamos hacer llegar como esta retroalimentación a todos nuestros usuarios empresarios. Miren que cuando esta resolución nos enfoca esta necesidad de las pruebas de alcohol y drogas para nuestros conductores, ya Lisa hizo una recordación por allí desde la normativa, todo lo que venía de atrás exigiéndose al respecto. Y qué tan bueno que sí se tenga en cuenta de esa manera, toda vez que no es solamente esta resolución, no es el Código Nacional de Tránsito, no es el Decreto Único Reglamentario del sector transporte quien nos pone en esta exigencia, sino que ya traemos también desde atrás muchos aspectos normativos que nos venían ya como al oído contando la necesidad de esta implementación. Aparte, pues entonces también recordar, toda vez que aquí tenemos personas conectadas de otros sectores económicos diferente a transporte, donde surge muchísima más la inquietud de la aplicabilidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Puede que para muchos, los que ya están dedicados pues en esta área específicamente del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ya sea muy reconocido ese diagnóstico inicial que le dice a la organización tiene que implementar su plan estratégico de seguridad vial. Pero también tenemos entonces las dudas y pues por eso lo recordamos. ¿Para quién es esa aplicabilidad de ese plan estratégico? Para las empresas que tienen que no son sector transporte, a partir de 2 conductores, a partir de 11 vehículos, y pues se nos hace aquí también necesario recordar quién es el conductor, el que está operando un vehículo, no necesariamente que tenga ese cargo específicamente así identificado desde su perfil, sino que cualquier persona que dentro de la organización requiera conducir un vehículo será esa persona que se tipifique como conductor.
Entonces, yo digo prevención de consumo de sustancias y alcohol, refiriéndome a las normas anteriores que nos hacían pues esta exigencia y que hoy, desde la resolución 4595-2022, ya nos cambia ese título de prevención y nos viene a hacer la exigencia desde la cero tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol. Entonces, si hablamos de cero tolerancia, donde hace la diferencia. Cuando estamos hablando de prevención, pues nos enfocamos mucho en hacer campañas, sensibilización, talleres, capacitación, como de recordar esa importancia de que las personas tengan ese control y ese autocuidado. Pero si la cero tolerancia ya nos hace esa especificación en que la norma ya te exige es que controles, prohíbas la conducción bajo efecto de alcohol y de sustancias, ya nos lleva a otro nivel como complementando el aspecto de prevención. Sustancias psicoactivas de tantos tipos. Entonces, por eso es que al hablar de consumo de sustancias, estamos realizando las pruebas de dos tipos. Tenemos pruebas para hacer solamente verificación de consumo de cocaína y de marihuana. Tenemos otro tipo de pruebas de 5 sustancias, donde además entonces se mide consumo de benzodiazepinas, de anfetaminas y de opiáceos. Así, empezamos con esa necesidad de que desde la capacitación al personal, la sensibilización, hagan un poquito de reconocimiento de ese consumo, a veces descontrolado de este tipo de sustancias o a veces no premeditado. Quiero decir que no solamente se hablan de sustancias psicoactivas, sino también de drogas, por eso mismo, porque muchos medicamentos que son usados para tratar muchas enfermedades, diferentes enfermedades, tienen de pronto de base estos componentes y que, pues, si yo asumo que un médico me recomendó este medicamento para tratar una afección, seguramente se me va a hacer necesario que conozca los efectos para que yo pueda, desde esa primera responsabilidad que tengo con seguridad y salud en el trabajo, dar información clara, veraz y oportuna de las condiciones de salud. Allí ya se haga entonces ese reconocimiento. Bueno, Elisa es la persona que tiene muchísimo manejo sobre todo este reporte que se hace de la superintendencia mensual por las empresas pues de servicio de transporte especial, pero también tiene igual este conocimiento respecto a este manejo de sustancias y alcohol. Tenemos conectadas varias personas del área de la salud allí que también nos pueden dar su aporte. Muchísimas gracias para que hagamos pues intervención. Bueno, ¿cuál es la justificación entonces para este manejo de estos programas de cero tolerancia al consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas? La principal es la caracterizada ausentismo, el caracterizado ausentismo que tenemos en las organizaciones y la alta accidentalidad. Los accidentes de trabajo se nos están relacionando muchísimo con estos aspectos de alcohol y de droga. Se facilita entonces que una persona materialice uno de los riesgos que tenemos identificados, toda vez que ya sabemos que bajo estos efectos, pues vamos a tener menos control, vamos a tener pérdida de equilibrio, falta de concentración, distracción y demás. Y ni hablarlo asociado pues a la conducción, que sí lo tenemos pues absolutamente claro en esa mala combinación que es alcohol y gasolina. Vamos a definir el concepto de embriaguez, ya entrando en materia desde lo que nos está exigiendo entonces esta norma en este control. Y embriaguez entonces lo podemos referir como el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. Entonces, si sabemos que el alcohol lo que hace en nuestro organismo, igual que las sustancias psicoactivas, es intoxicarnos, esa reacción que hace el cuerpo en ese proceso de querer liberar esa carga tóxica que tiene el organismo, pues va a generar un montón de trastornos. Es cuando yo hasta lo suelo decir de manera medio jocosa, que es un enguayabao, un borracho bañado y desayunado. Ahí como queriendo decir, de verdad no estamos en condiciones de hacer una labor, ni siquiera las labores rutinarias, porque no estamos en condiciones. Una intoxicación es una enfermedad, estaríamos en necesidad pues de un reposo absoluto. No es para estar realizando actividades de alto riesgo específicamente. La resolución 4595 entonces nos enfocó en el paso 8 de la fase 1 de planificación, implementar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Y allí dentro de ellos está específicamente este de la cero tolerancia. Pero miren que entonces, si ya desde estas otras normas venía atrás requiriéndonos este manejo incipiente, ya para las organizaciones no se debería ser tan difícil seguir con la implementación, toda vez que sería prácticamente complementar un trabajo que ya deberían estar haciendo.
La idoneidad de la que nos habló Elisa, entonces refería desde la resolución 1844-2015, que es la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de aire expirado. Allí nos está refiriendo unos conceptos técnicos para la idoneidad en la realización de estas pruebas. De pronto, para los que no están acá conectados, que no son pues del área de esta implementación de planes estratégicos de seguridad vial, es como contarles que dentro de esa norma nos pide que la idoneidad esté reflejada en la necesidad también como desde la empresa, quiero decir. Consultan mucho las empresas, entonces yo tengo que tener un alcohol sensor, entonces yo que soy de seguridad y salud del trabajo puedo hacer esa medición, entonces tengo que contratar ¿a quién? Primer aspecto entonces es la calidad del alcohol sensor. No se habla de que sea un alcohol sensor que tenga una ficha técnica donde describa que tiene certificación ONAC. Y pues allí no podríamos hablar directamente de precios, pero hacer como una relación ahí que le haga una idea a la empresa. No, pues si usted consigue alcohol sensor en el mercado, ¿a qué precio? ¿Qué valores? Ya eso le va dando una idea. Un alcohol sensor que tenga los requisitos no va a estar por debajo de unos montos significativos. El segundo requisito entonces es respecto de la persona que toma la prueba con el alcohol sensor. Y esta persona tiene que estar entonces certificada por medicina legal. Es una certificación que está durando 5 años y eso es lo que le hace realmente idóneo. Entonces, pero es que yo aprendí, pero si tú no estás haciendo, pues aquí el seguimiento a que tenga que ser certificado, pues esa prueba se podría considerar inválida. No tiene entonces el requisito, no tiene el concepto técnico para hacer una medición de aire expirado. De hecho, en aire expirado, a veces consultan, es que yo aquí ensayé el alcohol sensor y me dio tal cifra, entonces eso es un grado de alcohol. ¿Cuál grado de alcohol? Es que me salió 20, me salió 50, me salió 85. Miren que eso es justamente lo que hace esta certificación con medicina legal, es llevarnos a que usted tenga entonces identificado cómo hacer ese debido proceso en la toma, cómo hacer esa debida medición, cómo interpretar los resultados. Y el tercer aspecto de la idoneidad está referido a la calibración del equipo. Entonces, todo equipo para tomar estas muestras debe estar calibrado de manera semestral o cada 1000 pruebas. Y vuelve aquí a hacerse como la necesidad en las empresas de que consideren el costo-beneficio. Si usted tiene X número de trabajadores, relacione eso con lo que significa ese costo de un alcohol sensor, de una formación de un funcionario para la toma, de una calibración que pues va a tener esa necesidad semestral sí o sí, así no tenga las 1000 pruebas. Entonces, por eso digo costo-beneficio. Bueno, resolución 1016 de 1989. Elisa, ¿estamos bien con el audio? Sí, señora, se le está escuchando bien. Resolución 1016 de 1989 habla de los mecanismos para preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Aquí es donde yo me refiero a que desde mucho rato atrás estaba ya muchas normas haciéndonos las exigencias empresariales a hacer control, pero estaba enfocado pues desde la prevención. Y miren que allí ya tendríamos entonces muchas de las estrategias que ahorita estamos pensando cómo implementarlas, tal vez desde allí ya venían definidas, cómo manejar campañas, cómo hacer la parte de promoción y prevención en salud, que ya pues es transversal. La resolución 1077 de Yo le quiero hacer una 1992 preguntita. habla de implementar mecanismos para controlar el consumo de alcohol por parte de los trabajadores. Nuevamente, ¿cuáles son esos mecanismos? Entonces, son muchas las circunstancias que la empresa puede definir para hacer esos controles. Todo relacionado, obviamente, bajo el respeto del Código Sustantivo de Trabajo, del Reglamento Interno de Trabajo, pero obviamente es parte de la gestión de los riesgos en la empresa identificados. Entonces, ¿hasta dónde llegamos en ese control? Obviamente, respetando los debidos procesos y pues salvaguardar la información, la privacidad de la información. Yo le quiero hacer una pregunta ahí cuando usted hablaba ahorita, que es una gran duda, como usted misma lo manifestó, frente al tema de las pruebas, porque es que en realidad lo que se necesita o lo que están solicitando que se haga son unas pruebas de alcoholemia donde tiene que haber una persona idónea, donde tiene que haber un equipo idóneo, y pues cuando hablan de pruebas de alcoholemia, porque me estoy refiriendo también a la resolución, o sea, al decreto 1079 en el tema de transporte especial, que dice a un grupo representativo de conductores, pues ahí no
nos están diciendo que tenemos que hacer todos los meses las pruebas a todos los conductores, o ya con esta resolución 4595 nos está diciendo que todos los meses tenemos que hacer pruebas, o las pruebas cuando hablan de aleatorias quiere decir que unos un día sí, otros un día no, o hacer pruebas sorpresas. O sea, ¿cuál es como la recomendación suya para que se pueda dar cumplimiento a la resolución sin que nos genere tampoco altos costos y que obviamente pues no tengamos problemas a la hora de hacer el reporte y obviamente de hacer el control? Exacto, entonces, Ay, Permítame. se desconectó. Yo le voy respondiendo con respecto a esa pregunta. ¿Qué pasa? Permíteme, Elisa. Elisa, estás silenciada. Yo le Gracias. doy entonces respuesta mientras esté la solución al tema a nivel técnico. La norma habla precisamente de un muestreo, una muestra representativa. Una muestra representativa significa, como lo dije al principio, estadísticamente, ojalá superior al 50. Las empresas no tienen que hacerle a todo el personal las pruebas en el mismo momento. ¿Cuál es la recomendación nuestra desde el sistema de gestión? Que se haga el 50 y al mes siguiente el otro 50, o hay empresas que tienen un volumen muy alto, entonces un 40, y a las personas le vienen a tocar como los exámenes cada 3 meses o cada 2 meses, ¿cierto? De esa manera. Pero si nos vamos a la realidad y a los comportamientos, porque es que nosotros le estamos hablando ya con hechos y datos, y es sorprendente cómo en las empresas realmente están marcando una cantidad importante de positivos. Positivos especialmente para sustancias psicoactivas, que sigue siendo aún más crítico porque cuando salís positivo para alcohol, sencillamente lo suspendes de la operación, él pasa su guayao, como lo mencionaba Estela, y sencillamente al otro día puede operar el vehículo. Para el caso de sustancias psicoactivas, ya hay un tema de una sospecha de consumo, ¿cierto? Al presentarse entonces una sospecha de consumo, significa que la empresa tiene que entrar a generar unos programas de rehabilitación. Entonces el riesgo se administra no para cumplir el requisito, el riesgo se administra precisamente para gestionar y para intervenir. Cuando yo como organización digo, tengo 300 conductores, hagámosle prueba 7, estoy tomando una muestra tan insuficiente que no me va a dar elementos para tomar decisiones dentro de la organización. ¿Dónde voy a ver reflejado precisamente los resultados de ese muestreo? En un siniestro vial, cuando en ese mismo siniestro le realicen al conductor una prueba y salga positivo, inmediatamente nos van a requerir el programa de control de alcohol y drogas. Y la norma, dentro de su insinuación con el cero tolerancia, casi que le está diciendo, venga, coja la población y aplíquele el programa de control de alcohol y drogas. Pero a nosotros el servicio especial nos rige entonces el decreto 1079 y sobre el decreto no va a estar la resolución. Apliquemos el muestreo, pero hagámoslo juiciosamente, no para reportar, sino para intervenir. Y la muestra es representativa y no determina el número de población la que vamos a intervenir. Ojalá dentro de las organizaciones más fuera un tema de conciencia a nivel directivo para realizar unas pruebas bien enfocadas, con un procedimiento técnico bien estructurado, tal cual lo dice la resolución 1844. Es que precisamente esa norma da el paso a paso. Estela nos decía, es que es personal idóneo, claro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, son pruebas que pierden todo valor probatorio en el sentido de que no se aplicó un consentimiento informado, no se puso en cero el equipo, no se realizó una entrevista analítica y no se tomó un muestreo estadístico en caso de que le marque 20, entonces ya dicen, no, es positivo, no, necesita dar un espacio, volver a hacer la prueba, hacer un análisis estadístico para mirar efectivamente si está o no bajo efectos. Compañera, le respondí a la doctora por el tema de la falla pues que se presentó. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Bueno,
Muy bien, y me gustó mucho lo que dice la doctora Elisa, y es que nosotros, si bien nos tenemos que amparar en la resolución 4595, hay un decreto que nos dice que nuestro control puede ser aleatorio, y eso no significa en ningún momento de que debamos descuidar el hecho de que a todos les debemos hacer las pruebas y de una manera pues correcta y idónea. Araceli tenía una pregunta, le doy la palabra Hola, para que buenas nos... noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, cuéntanos cuál es tu inquietud. Doctora, tengo una inquietud referente al término aleatorio. Yo me he encontrado con organizaciones que el grupo de conductores son organizaciones que en este momento pues están recién salidas al mercado. En este momento tengo una organización que tiene 3 conductores. Entonces ellos se basan mucho en el término aleatorio y por decir en este mes únicamente le hacen prueba a un solo conductor. Entro yo en discusión con esas organizaciones porque yo considero que cuando hay un número tan bajo de conductores, el término aleatorio no debería aplicar para ese tipo de controles y más sabiendo que es algo más de prevención. No sé si estoy equivocada en ello o sin importar el número de pruebas, debo de manejar el término aleatorio. Perdón, el número de conductores. Elisa, ¿quieres contestar? Estela, tienes el micrófono apagado. Si quieres, eso, muy bien. Cuéntanos. Que se me desconectó en un momentico la reunión y bueno, ahí tuve la falla técnica. Muchas gracias a este equipo tan apoyador. Bueno, entonces decíamos, el término aleatorio, pues sí es eso, hagámoslo en cualquier momento, no tienes que hacerlo exactamente de tal manera, es hacer pruebas, que usted muestre la gestión del riesgo, que justamente allá iba con la circular 0038-2010, donde dice que por esa afectación a los factores ambientales en el sector trabajo, pues se nos van a afectar obviamente los riesgos que seguramente ya estaban tipificados, pero que obviamente tras el consumo de alcohol y de sustancias amenaza la integridad física y mental de la población trabajadora y que se debe hacer esos programas de prevención. Entonces, usted identificar que su población se esté testeando ya es una intervención, digamos, a esa criticidad, ese riesgo. Aleatorios que se haga en cualquier momento y ya les había especificado. Es una muestra representativa. ¿Cuántos trabajadores tienes? ¿Cuántas muestras hace? Porque es que si no hacemos eso aleatorio, no vamos a tener un control suficiente de toda la población trabajadora. De pronto terminamos enfocando siempre a los mismos. No, es que las pruebas las vamos a hacer los lunes de 7 a 10 y resulta que los turnos son rotativos. Entonces no vamos a coger la diferente población que tenemos adscrita a la organización. Es necesario que se haga en diferentes momentos. Óptimo, la recomendación que yo les doy es no dejemos estas pruebas para los exámenes periódicos, que muchas organizaciones lo manejan de la manera. Pues como ya toca los periódicos, que en ese momento le haga el control. No es que esté mal, la idea es que si usted quiere definitivamente hacer identificación de casos, es mejor que haga estos testeos aleatorios sorpresas. Cuando usted toma en diferentes momentos, en diferentes temporalidades estas muestras, seguramente va a obtener unos resultados más confiables, porque aquí definitivamente se manejan muchas cosas, perdónenme, muchos términos coloquiales que yo suelo a veces expresar, y es el bajo mundo. Entonces, estas personas consumidoras manejan un montón de estrategias donde si están avisadas, pueden lograr hacer entonces desviación de resultados. Todavía ni sabemos claramente qué hace. Decreto 1079 también lo mencionó Elisa, claro. Y si miramos la jerarquía de las normas, siempre, toda vez que hablamos de resolución 4595, por encima de esta va a estar decretos. Está obviamente decreto 1072 de 2015, sector trabajo. Entonces, tenemos que acogernos también a esas directrices de gestión del riesgo que se tienen desde allí. Y este decreto 1079 de 2015 que habla de reporte mensual para las empresas y también para particulares que hagan de las pruebas que realizaron y que esto va a ser pues vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Así que ese reporte siempre tiene que estar evidenciando que la empresa está gestionando, es real. No es el requisito, de hecho tal vez muchas empresas piensan en cumplir el requisito y por eso hablan de
Me compro un alcohol sensor y entonces mis conductores ven que estoy testeando y hasta se me ponen prevenidos como en su autocontrol. No, eso no te va a servir de nada. O no, es que yo lo estoy haciendo de tal manera que si me sale uno positivo, pues así sí lo voy a enviar ya a un control, a un laboratorio, a una IPS idónea o con un proveedor idóneo para que me haga la confirmación. Pues hagamos las cosas de una vez bien. Si usted cree tener la necesidad de hacer ese control, porque su empresa tiene muchos trabajadores, pues adquiera los 3 requisitos que tiene básicamente para hacer esta realización de pruebas. ¿Por qué implementar? Estela, yo tengo una anotación frente a la pregunta que hizo Araceli. Gracias. Araceli está hablando precisamente de 3 conductores y 3 conductores, entonces el jefe dice un conductor mensual. Yo me uno al concepto y al requerimiento de Araceli toda vez que es una población muy mínima. Si bien la norma habla aleatoria y no cubre el 100% en el muestreo, yo sí soy partidaria de pensar que una empresa que tenga menos de 10 conductores debería realizársela al 100%. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del reporte a la Supertransporte vos tenés que reportar los positivos. Supongamos que Araceli hizo un conductor en ese muestreo, le salió positivo el 100%, ¿cierto? Entonces, me parece a mí que es un riesgo para la organización y que no se está tomando de manera consciente en una población tan mínima, no realizar unas muestras de manera mensual a los conductores que son 3 en operación. ¿Por qué? Porque es que precisamente lo que decía Estela hablaba de un tema de que se tiene una cantidad de trampas, llamémosle así, para evadir las pruebas. Entonces no falta el que se desmaya, no falta el que tiene problemas y que no puede orinar, no falta el que llora, el que silba, el que hace de todo. Entonces aquí hay que ser claros, hay que ser precisos. Y aquí, en este tipo de organizaciones, realmente, Araceli, vos tenés para pegarte del programa de gestión de cero tolerancia, 0 al 100, y argumentarlo precisamente por el riesgo que corre la organización en un positivo. Un positivo para una empresa de 3 conductores es un porcentaje muy significativo. Entonces, yo si lograra implementar mi programa de gestión en una empresa de menos de 10 conductores, el muestreo se lo hago al 100%, precisamente porque necesito garantizar 0 tolerancia. Gracias, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta de la doctora Ángela Cristina Urán. Bienvenida, doña Ángela, doctora. Buenas noches a todos y todas. Yo ahí tengo una anotación frente a lo que la doctora Estela manifestaba ahorita y es el procedimiento, ¿cierto? Digamos que la 4595 me habla a mí de los diferentes roles en la organización, casi que para las pruebas de alcohol me entraría todo el personal, porque así no tengan el rol de conductor como tal, se desplazan en sus motos o tienen un rol administrativo y demás. Yo siento que frente a la pregunta que hace Araceli, yo puedo establecer en mi procedimiento de manera interna que a los conductores antes de salir les voy a hacer prueba de alcohol, por ejemplo, al 100%, como dice la doctora María Lisa, y que al resto del personal lo trabajaré de manera aleatoria y en mi reglamento interno de trabajo, digamos que ya lo ajusto para proceder, porque dentro de la 4595 a mí me cabe absolutamente toda la población. Entonces siento que ahí es como un tema interno que ya desde el procedimiento que se establezca y el reglamento pues de interno de trabajo se puede manejar, obviamente sin entrar pues a ir en contravía de ninguna de las normatividades vigentes y de los derechos pues de los trabajadores. Entonces creo que es pues como una anotación que creería que le puede servir también pues como Araceli para establecer dentro de su organización, dependiendo de su número de empleados o de conductores, cómo controlar el riesgo dentro de su sistema. Muchas gracias, Ángela. Como siempre, valiosísimos sus aportes. Listo. Gracias, Ángela. Ok, tu anotación, vamos a darle amplitud unos minuticos luego, para allá vamos. Fue muy importante, pero para allá vamos y lo vamos a tocar en un momentico. Exactamente vamos a hablar de ese tema que es muy importante.
Bueno, vamos a hablar de drogodependencia y rehabilitación. Entonces ya dijimos, listo, nos exige que tengamos que hacer pruebas, pero también entonces vamos a llegar aquí a un asunto. Vamos a hacer controles, vamos a encontrar positivos y vamos a tener que tomar entonces decisiones frente a esos resultados. Si desde la Organización Mundial de la Salud nos están considerando que la drogodependencia y el alcoholismo nos significan un problema de salud pública, y hacemos con eso alusión a que problemas de salud pública significa que son tantos los afectados, son tantos los costos asociados a esa conducta para la sociedad, para las personas, para las empresas. Aquí no se afecta un solo gremio, aquí nos afectamos todos cuando suceden entonces estos efectos. Entonces, asimismo debe ser intervenido desde las propuestas, desde las políticas, desde el gobierno. Por eso esta necesidad de que se implementen estas políticas de Estado. Asimismo, entonces, considerando desde ese concepto de la Organización Mundial de la Salud, se propone que se maneje entonces estas personas como enfermos, como contemplados dentro de el CIE-10 enfermos. Así entonces deben llevarse a un programa de rehabilitación. Y aquí es donde las empresas entonces también tienen que tener en consideración cómo definir esto en sus programas de cero tolerancia, que es un aspecto muy importante, que tienen que definir qué se va a hacer con esos positivos y que en todo caso, acatando pues que no se vulneren los derechos, se tendría que llevar a estas personas a un proceso de desintoxicación a través de las EPS que tienen ese apoyo, y se tiene que garantizar que se respeten esos derechos fundamentales de los trabajadores, desde hacer un seguimiento a esa adherencia al tratamiento, al seguimiento pues a todo el estudio que se hace en este proceso y los resultados que se seguirían obteniendo posteriormente en ese proceso de rehabilitación. Asimismo, describir qué haría la empresa en caso de que ese trabajador no esté acatando esas recomendaciones de su tratamiento o no esté dispuesto a asumir ese proceso de rehabilitación. Yo creo que aquí tampoco suene descabellado, es una sugerencia pues que yo lo haría si fuese quien tome las decisiones en la empresa, hacer esta realización, estas pruebas desde el ingreso. Toda vez que si usted ya está identificando el problema, pues no se cargue el problema, porque cuando usted ya lo contrató y tiene este resultado, pues ya le toca asumir ese proceso de desintoxicación, de rehabilitación. Y como lo hemos vivido en muchas empresas como de testimonio, venga, ¿yo qué hago? Te refería ahora a la compañera que hizo la pregunta, es que tengo 3 conductores. Entonces yo me imagino eso, una empresa pequeña, tiene 3 conductores, puede tener 1, 2 o 3 vehículos. Y bueno, de esos 3 conductores me sale uno positivo. ¿Qué va a significar? Que entonces este se vaya a rehabilitación y que yo tenga que contratar otro para asumir ese cargo. Entonces ya estoy pagando 2 cargos para hacer una sola labor. Ya aquí se vuelve un tema pues complejo y económico, pero sí tiene que estar muy descrito dentro de esos programas de gestión de riesgos críticos, cuál va a ser ese debido proceso que no vulnere los derechos del trabajador, pero donde sí tengo que ser consciente que prima los derechos colectivos sobre los derechos personales. Y cuando hablo de los derechos colectivos es que ese cargo de riesgo que asume ese conductor, pues me puede afectar un montón de población interna y externa, y ahí es donde tengo que tomar decisiones muy coherentes. Yo le quiero hacer una pregunta, doctora Estela, desde la parte jurídica también, que yo tengo varias situaciones. El primer caso, resulta que el señor va a hacer los exámenes de ingreso y yo con las pruebas de alcoholemia, perdón, con las pruebas de ingreso, identifico que el señor tiene obviamente en su organismo restos de drogas, ¿cierto? Obviamente, como yo le mando a hacer los exámenes de ingreso, yo antes de ingresarlo, pues le puedo decir al señor que definitivamente no es apto y no lo voy a contratar. Pero resulta que en el alcohol hay un problema y es que eso no se detecta en el momento del ingreso del conductor y puede ser que se detecte posteriormente. Si yo detecto, por ejemplo, un conductor que está, pues que yo lo acabo de contratar, de todas maneras él está dentro de su periodo de prueba, pero sabemos que el periodo de prueba tiene que ser que se establezca que efectivamente no es bueno para la labor y efectivamente, pues si yo lo encuentro embriagado, yo lo puedo despedir. Pero digamos que en ese tema de drogas, él ingresa o de alcohol y yo ya identifico que esa persona está en esas condiciones, entonces quiere decir que si yo no lo encuentro realizando, pues no está consumiendo dentro de su actividad o no lo encuentro borracho dentro de su actividad, yo no lo puedo despedir y lo tengo que entrar en rehabilitación sí o sí, porque de todas maneras si yo lo encuentro borracho o si yo lo encuentro en algún estado, pues
pues yo lo puedo despedir, pero digamos que esa persona, sabemos que en las noches, de pronto cuando llega a trabajar, pues está bien, pero uno sí lo ve como rarito, que se ve un poquito enguayabado, que de pronto no durmió bien, que no tuvo las horas de descanso. Entonces, ¿yo qué hago con esa persona? Porque como no está haciendo eso dentro de las horas de trabajo, pues, ¿cómo lo puedo yo manejar? ¿O qué es Perfecto, lo que ese es dice el la debido norma? proceso. Es el debido proceso que tú tienes que tener descrito. Cuando tú ya tienes eso identificado en tu reglamento interno de trabajo como una falta grave, pues ya ustedes, señores abogados, ya tienen muy claro el proceso a seguir cuando ya está prohibido. Y es que miren que desde el reglamento interno, creo que en casi todas las organizaciones, habla así expresamente ese capítulo. Está prohibido presentarse, elaborar bajo efectos de alcohol, sustancias Pero psicoactivas. digamos que yo sé que la persona está consumiendo, pero no está consumiendo dentro de su labor. O sea, yo identifico que tiene restos de droga en su organismo, pero no lo está haciendo, no lo estoy cogiendo embriagado, ni lo estoy cogiendo en un estado, pues, extraño mientras que realiza el trabajo. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo tengo que yo ingresar a ese programa de alcohol y drogadicción? Y tengo que, digamos, de alguna manera cargar con él. Claro, esa es la parte que no queremos llegar a que se nos vuelva esa responsabilidad pues de la empresa, del personaje en estas condiciones. Yo Así es que, tengo, yo tengo una apreciación con respecto a eso, eh, Estela y Liliana. Hay una situación y nosotros no podemos ser ajenos a que hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que obliga a las empresas a permitir la labor de personas bajo efectos de alcohol y drogas, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no sean de alto riesgo para la organización. Así las cosas, esa sentencia excluye a los conductores porque los conductores se clasifican alto riesgo. Uno. Dos, el contrato de seguros en las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual tienen una cláusula que esa cláusula es objeto su siniestro si el conductor se encuentra bajo efectos de sustancias y alcohol. Y tres, cuando Liliana dice es que yo tengo la sospecha que el conductor consume drogas o consume alcohol por fuera, obviamente uno llega y lo ve como raro. Hay especialmente en los municipios, hay un error gravísimo y un desacierto total. Cuando nosotros dentro de los municipios realizamos pruebas de alcohol y drogas y hay un siniestro, en los hospitales no tienen ni siquiera el equipo, ni siquiera los procedimientos técnicos para realizar esos procesos. Entonces el conductor camina y si se para es que si hace el 4 o que si no huele alcohol o que si no tiene unos comportamientos sospechosos, entonces no es positivo. De hecho, para eso existen los procedimientos, para eso existe la resolución 1844, para eso existen los grados de alcohol, no para decir está medio borracho, está o no está y cuál es el nivel de alcohol. Pasa lo mismo con las pruebas de drogas. La droga le va a marcar usted o positivo o negativo, pero no le va a marcar medio positivo o medio negativo. ¿Qué significa entonces? Que si uno tiene sospecha a nivel de organización de un conductor, y les vuelvo a decir, para mí es más peligroso un positivo de drogas que un positivo de alcohol. El positivo de alcohol lo suspendo, realizo un proceso de acuerdo a lo establecido con el reglamento interno de trabajo, con el nivel de sanciones, y al otro día él está listo. Pero un conductor positivo para marihuana, para cocaína, para otras sustancias, el riesgo está en que a usted le está mostrando un efecto residual, no de un consumo de sustancias que tuvo hace 4 horas, sino que puede tener hasta 3 días, 4 días como efecto residual. Y si lo miramos que es por orina, es decir, ya es el residuo que elimina el cuerpo. Entonces, así las cosas, la sospecha de un positivo para drogas, hay que combatirlo con una prueba. Esa prueba debe tener su validez. Y también les digo algo, y me perdona, pero las empresas no son centros de rehabilitación. Por eso es tan necesario que las empresas de transporte tengan dentro de su reglamento interno una escala de faltas y sanciones bien definidas, donde el tema de control de alcohol y drogas y los positivos sea una causa grave, una falta grave que genere inmediatamente terminación de contrato. Para las empresas que tienen, por ejemplo, sus propietarios, llega un propietario positivo, señor, qué pena, busque otro conductor, usted no puede operar ese vehículo. Si todas las empresas se cierran de esa manera,
créanme que esto se cuadra. Hay también un riesgo muy alto y muy importante. ¿Cuál es el riesgo? Que ustedes desde el contexto de la organización ya han debido mirar el tema de la formalización o de la autorización de la dosis personal. Eso va a ser un riesgo y un boom para las empresas en caso de que eso se llegue a aprobar. ¿Por qué? Porque habría que cambiar una cantidad de cosas a nivel operativo, de control de procesos. Las compañías de seguros también tendrían que vincularse a eso y eso va a ser muy difícil. Hay que mantener el cero tolerancia. Cero tolerancia y aplica para todas las modalidades de servicio de transporte, es decir, para el colectivo, para pasajeros por carretera, para carga, para individual, para mixto, para especial, para todos. Y nosotros vemos que desafortunadamente hay unos gremios que lo invitan a uno a montarse en el vehículo y eso parece como si estuviera prendido el carro, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes profesionales, ustedes directores de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad vial, y qué pena Estela me extendí. No, pero ustedes están muy precoces y todas esas inquietudes siguen un poquito más allá. Pero doctora Liliana, de pronto para resumir el tema, como usted lo expresó, su inquietud es, toda vez que usted está identificando una conducta asociada a consumo, usted debería tener descrito, es que eso es lo que tiene que contemplar ese programa. Es una actividad de alto riesgo, inmediatamente se suspende la función, se suspende la labor del trabajador. Y ya, toda esta escala de sanciones que usted tipificó en su reglamento interno de trabajo, que decida eso. Si es una primera vez, si usted lo va a sancionar, si usted lo va a pues, interrumpir las labores, ya hoy no trabaja, tengo que obviamente confirmar esas conductas que yo identifiqué visualmente por comportamiento, tengo que también justificarlas con una prueba técnica y que se debe hacer en el mismo momento, porque es que acuérdense que la metabolización del alcohol y de las sustancias es a través del tiempo. Entonces, usted una prueba de alcohol que tomó en este momento y le dio un resultado X, 2 horas después le va a dar un resultado diferente. No sucede tanto con las sustancias psicoactivas, todo es que ese porcentaje residual tiende a demorar más tiempo, pero sin embargo son decisiones que tienen que tomar en el mismo momento de confirmar exactamente como el grado de afectación que tiene ese trabajador y obviamente sí es suspender inmediatamente la labor y tener desarrollado esa escala de sanciones en su reglamento interno para que usted las pueda aplicar obviamente en el caso que se presenta. Obviamente está el despido y como usted lo acaba de decir, pues muchas veces está ya tipificado de que eso es una falta grave y que como tal procede al despido. Vamos todavía con ese pendiente que ustedes están... Tenemos una pregunta, Estela, una intervención. Tenemos acá a nuestro querido agente de Ciudad Bolívar, Andrei Albarán, quien quiere hacer una intervención. Bien pueda, Andrei, le damos Buenas noches. el luz. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de pronto quería como abonarle algo por lo que está diciendo Elisa. Lo que pasa es que tenemos conductores, por ejemplo, digamos, de empresas de servicios especiales, que se nos presenta mucho el tema, obviamente, del consumo de sustancias. Y lo mismo también que dice ella, de pronto cuando, digamos, el propietario pues, del vehículo, quien es el mismo conductor, digamos que le hacen pues la prueba de tamizaje o la que ustedes realizan en las empresas y se le dice no puede conducir, pues vemos que ponen otro conductor, pero oh sorpresa, cuando miramos en el tema es el mismo conductor al que ustedes le han dicho que no puede conducir. Entonces se nos presentan muchos temas hay veces en los puestos de control, que son vehículos, por ejemplo, que usted al obviamente decirle al control detenga la marcha del vehículo, obviamente se puede evidenciar cuando bajan pues digamos las ventanillas de los vehículos ciertos pues digamos cierto olorcito a sustancias pues alucinógenas. Entonces para mi concepto pues hay empresas que sí deben de ser un poquito más digamos más represivas en estos temas, porque por ejemplo donde nosotros estamos hay muchas rutas que viajan para Quibdó y le puedo asegurar que nosotros en un puesto de control, como lo establece la resolución 1885 manual de señalización vial, le podemos decir que podemos estar inmovilizando hasta 5 vehículos por día. Entonces, son llamados que nosotros le hacemos también a las empresas hay veces, pues, sobre un correo electrónico, pues, dirigiéndonos primero formalmente, porque obviamente como autoridad no queremos llegar siempre al tema de amonestar.
sino también de decirle a las empresas, miren, tengan un poco más de control con estos temas, porque si no se verán sancionados y sabemos que las sanciones al transporte son ya salarios mensuales, entonces sabemos que también, como le dicen la norma hay una solidaridad en la multa que paga conductor, empresa y propietario. Y son sanciones que la verdad son demasiadamente altas. Entonces de pronto la invitación a eso como ser más rigurosos como en estos temas. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas Creo que gracias. aquí Creo que aquí Rico un tendría que rigor. partir también mucho desde el gobierno, desde nuestro Ministerio de Transporte y de Trabajo, quienes concierne pues hacer la vigilancia de esta implementación, porque ahí donde están dilatando de pronto esa exigencia es que estamos nosotros todavía enfrentando esta criticidad. Toda vez que se nos exija, pues empezaremos a cumplir tal vez de manera más precisa. No se me puede olvidar ahorita un tema que mencionó Elisa respecto a que en los municipios no se maneja tanto esta toma de alcohol por alcohol sensor, de estas muestras de alcohol, pero sí se maneja, pues en los municipios contamos con hospitales de primer nivel y sí se maneja la toma de muestra de alcoholemia con toda la garantía de la cadena de custodia que se exige desde la norma, y esa es la manera. O sea, tras un evento de tránsito con un conductor que se sospeche, y pues aún cuando ya hay víctimas, que es parte del debido procedimiento, me confirmará el señor agente, pues entonces que se garantice que ese conductor estaba en una condición psicofísica adecuada, si se toma la prueba de alcoholemia en sangre y con la debida custodia. Actividades empresariales a desarrollar, entonces sí se tiene que en estos programas de gestión de cero tolerancia, la empresa tiene un abanico de posibilidades para empezar a hacer este control. Entonces, primero que todo, tiene que ser los testeos, la identificación de casos que está pues exigido desde la norma, sector transporte mensual, otros sectores económicos por lo menos una vez al año, actividades como campañas, capacitaciones, procesos de sensibilización, de formación, motivación, todo el tema de promoción y prevención para los expuestos. Tampoco se me puede olvidar ahorita, pues, quien intervino ahorita y decía, para toda la organización, porque todos estamos expuestos, pero sí vamos a hablar luego de los cargos de riesgo, también están desde la norma. Más actividades que puede hacer la empresa, observaciones de comportamiento, porque ustedes también lo han definido por ahí, pero es que si yo lo veo con aliento alcohólico, con esos ojos enrojecidos, mal presentado, trasnochado, en fin, eso es observación de comportamiento que también está tipificado, que usted tras ese comportamiento que usted está identificando sospechoso o confirmado, pues usted ya sigue el debido proceso. No, porque también va a encontrar usted trabajadores que se van a negar a hacerse la prueba. También va a encontrar que no le firman ese consentimiento informado que usted debe tener como prerequisito para tomar la prueba. Entonces también usted tiene otras herramientas para hacer ese control, con testigos desde la misma organización, compañeros y demás. Bueno, comportamiento esperado de los trabajadores con respecto al consumo de sustancias psicoactivas sería que todos los trabajadores entonces tuvieran ese ejemplo en su organización de comportamiento, especialmente quienes son de pronto cargos directivos, obviamente, los líderes y demás, y que asimismo los trabajadores como en representación de esa organización, la cara visible de la entidad, haga ese paso al frente de que aquí se respeta los colaboradores, se respeta los usuarios, se respeta el derecho a la vida de los demás usuarios de la vía para tener ese comportamiento esperado. Aquí es necesario entonces que con el decreto 1108 del 94, aquí era donde ustedes estaban un poquito pendientes del tema y era lo que les decía que aquí lo íbamos a tratar, donde nos dice que entonces trabajar con los 5 sentidos nos implica que se establezca que los cargos de riesgo se identifiquen en la organización y de conformidad con las normas previstas entonces, según ese cargo u oficio, sí se haga esa exigencia puntual para esos cargos de riesgo. ¿Que cuáles son? Entre otros, principalmente quienes conducen maquinaria amarilla, maquinaria pesada, quienes hacen conducción de vehículo de cualquier tipo. Y acuérdense pues que vehículo es todo aparato que se moviliza sobre ruedas. No, pero es que él se desplaza en patineta, en bicicleta, eso es un vehículo. Quienes hacen labores de trabajo en alturas, trabajos en confinados, los que manejan explosivos o manejan armas, pilotos de aeronaves, todo el personal de salud. Entonces miren que aquí esta diferenciación de cargos de riesgos es donde nos hace esa exigencia puntualmente la norma. Pues sí debería ser, ojalá, dentro de ese programa de prevención, maravilloso que la organización identifique casos administrativos
sujetos a consumo. Pero también aquí un poquito coloquial mi comparación es eso. Usted un error administrativo seguramente lo paga con plata, pero aquí estos temas de estos cargos expuestos, el error lo tapes con tierra. Entonces, por eso es que la norma nos exige así tan puntualmente tipificar los cargos de riesgo, que también es parte del programa. Entonces, si bien la 40595 nos habla de conductores y de plan estratégico de seguridad vial como objeto de este control, pues miren todos los demás cargos que dentro de la organización tenemos que hacer esa gestión del riesgo, porque nuevamente prima en esa jerarquización de normas, decreto 1072 de 2015, en la gestión de los riesgos prioritarios. Este eslogan es por allá de una ARL, que no viene pues a la más ahorita. Estela, no estamos viendo tu presentación. De pronto, si para ti es importante que la veamos y le estás haciendo la mención, es bueno que la coloques en pantalla. Ay, muchas gracias. Es Y que, qué pena con Araceli ustedes. tiene Se la me sigue. mano levantada, Estela, para que le den Pero Elisa, lo que pasa es que ya se nos está haciendo ya muy largo y es bueno que ella termine como su Termino y presentación hacemos sesión de y hacemos preguntas. unas Termino, preguntitas. Gracias. perfecto. Yo termino en 2 minuticos y hacemos sesión de preguntas para poder entonces que no se nos canse también nuestros colaboradores aquí pendientes. Sí, les estaba contando de los cargos de riesgo con las imágenes pues y la explicación que dimos. Están esos cargos de exigencia precisamente pues para la norma. Recordar que con este eslogan que es de alguna ARL, donde dice que porque la felicidad es una decisión, no un momento, esta campaña de prevención de consumo de sustancias. Sabemos que no es una afectación propia para el trabajador y tenemos que volver a recordar priman los derechos colectivos. Dentro de esas actividades que tenemos que hacer dentro de la organización, que no solamente van a ser los testeos, está también que motivemos entonces ese reporte de estas personas que pueden tener esa necesidad de acompañamiento, porque puede pasar aquellos casos, de pronto estemos testeando los cargos de riesgo que ya definimos, pero que tengamos otros colaboradores inmersos en un proceso de adicción y que la organización, como su deber de gestión del riesgo, deba acompañar estos procesos. El mismo trabajador lo solicite, por eso es necesario hacer mucha campaña y hacer socialización de que este tema es protección y apoyo al trabajador. Puede haber remisión de un jefe, solicitud de compañeros, consumo dentro de las instalaciones identificados. Mire que nuevamente desde la norma está prohibido el consumo en lugares públicos, en los ambientes de trabajo, donde hay público en general, entonces en espacios cerrados especialmente, y también hasta por solicitud de la familia. Miren todo lo que debe uno incluir en el programa, porque tenemos que ir mucho más allá entonces de la exigencia puntualmente normativa. Lo más deseable es que no tuviéramos consumidores, lo más deseable, pero ya sabemos que no es necesario pues enfatizar cómo está deteriorado nuestros valores, nuestra sociedad, y pues tenemos que volver entonces a esas identificaciones por otros medios que también ustedes lo están mencionando. ¿Qué puedo yo observar en el comportamiento del trabajador? Esa falta de control de la motricidad, de coordinación, el aliento, muchas observaciones que puedo hacer hasta en su manera de vestir, de expresarse, de comportarse y pues evitar eso. Aquí para finalizar, pues traigo esta tabla de las sanciones que trae identificar el consumo de alcohol en los grados pues que se tipifican con estas pruebas, que también tiene que por eso llevarse al trabajador. La gente está muy acostumbrada a decir que es que una cervecita no pasa nada, me la va a despreciar, que una copita de licor, pues un brindis, no sé. Miren que hasta un postre por allá, ron con pasas, puede aportarnos esto. No es exageración cuando las personas dicen es que hasta el Listerine me va a aportar positivo. Claro, estos días, y no se lo mencioné a Elisa, justamente hacíamos un ejercicio en la casa con estos alcohol sensores. Venga, probemos un enjuague bucal que tanto me va a tipificar grados de alcohol. Y sí, señores. Entonces, obviamente, sí se va a evaporar, se va a eliminar mucho más rápido ese rastro cuando estamos hablando de un enjuague bucal, pero realmente hablar de grado cero significa que una sola cerveza, un solo trago de licor te lo puede aportar y que aún así tiene sanciones. La primera vez que se identifica un conductor con grado cero va a tener una suspensión de la licencia de 1 año, va a tener una multa de 90 salarios mínimos y movilización del vehículo por un día. Miren que esto va a hacer de todas maneras una afectación, como que hagamos conciencia de nuestros trabajadores. Venga, ¿usted qué sabe hacer en la vida? Usted que conduce, ¿no? Yo soy conductor.
¿Se ha pensado qué haría usted con una suspensión de la licencia por 5 días si usted no tiene una justificación en su trabajo para decir que no fue una inmovilización del vehículo, perdón, de 5 días, o que va a tener una suspensión de la licencia por 1 año, por 3 años? ¿De qué va a hacer en ese año, 3 años, si usted realmente es consciente de que no sabe hacer otra labor? Y ni hablar, obviamente, pues nos quedaríamos aquí especificando todos estos grados, pero ya sabemos pues que desde grado 0 me afecta, que tenemos grado 0, 1, 2 y 3, y ni hablar de las consecuencias legales, que la doctora aquí en el área jurídica nos puede apoyar mucho más el concepto. Entonces, un accidente de tránsito que lo tiene cualquiera va a tener implicaciones legales muy diferentes cuando usted esté bajo efecto de alcohol y de sustancias psicoactivas, lo que podría ser tipificado como una conducta, ¿cómo se llama? Culposo, pasar a que sea doloso, pues entonces aquí ya hace una diferencia en la penalización. Así que no podemos parar en este empeño por la concientización a nuestros trabajadores, a nuestros trabajadores en general, a nuestras empresas, la renuencia que tienen, digamos, muchas entidades en hacer este control, en hacer esa inversión, porque todavía lo van a seguir viendo como un gasto, es que cómo va a gastarme ese montón de plata en pruebas, cómo voy a hacer todo este proceso, y pues es la necesidad de que no se quede solo en el cumplimiento normativo, sino en la real gestión del riesgo. Esa importancia de poder decir, no, muchas gracias, me va a despreciar, sí, mejor lo es. Esos tragos a conciencia tranquilamente, sin afectar su labor, sin afectar a sus compañeros de trabajo, sin afectar a los usuarios de la vía. Así que yo creo que eso era como lo que traía de enfoque. Quisiera que de pronto los participantes opinen, tal vez preguntas, inquietudes, que acá con el equipo técnico pues de pronto solucionamos lo que surja. Estela, yo quiero que de pronto hagas mención a algo muy importante de los falsos positivos. Desde el tema de la condición de salud, algunos medicamentos, algunas intervenciones médicas, cuando existe esa probabilidad de que nos marque un falso positivo y qué hay que hacer en ese caso, ya teniendo en cuenta que hay un histórico a nivel médico de esa persona para que de pronto las personas que realizan esas pruebas, porque hay personas que uno dice, es increíble que este señor salga positivo, y uno ya tiene el histórico del señor y uno dice, no, aquí hay que buscar algo. Y es muy probable que sea un tema de condición de salud. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Claro, muchas gracias. Sí lo mencionamos por allá muy de paso, y fue que como una de las responsabilidades que tenemos desde Seguridad y Salud en el Trabajo es dar información clara, veraz y oportuna de nuestras condiciones de salud. Toda vez que estemos en un proceso de acompañamiento médico por una condición de salud donde hay ingesta de medicamentos, se reporta. No solo desde el concepto de sustancias en los medicamentos, que suele ser muy común, sino también otros aspectos de somnolencia, de letargo, que pueden afectar la conducción. Pero claro, hay muchos medicamentos que en sus componentes básicos tienen opiáceos, por ejemplo. Medicamentos para la tos son muy comunes, muchísimos medicamentos para la tos, que es de fácil acceso, de consumo libre, en cualquier farmacia te lo dan, y ya te va a salir este muchacho positivo para opio. Venga, pero yo no consumo nada, se lo juro. Entonces, ¿qué hacer? Siempre tener ese reporte ante Seguridad y Salud del Trabajo, y en caso pues de este dispositivo, ¿qué te respalda? Una fórmula médica. Nos encontramos todo el tiempo con que nos están respondiendo, no, es que me lo mandó el médico, es que yo lo compré por tal cosa, y es que tener un soporte médico. Ya, nuevamente, se hace muy importante esa acotación que tú haces, Elisa, y es que entonces en ese caso de un falso positivo, que desde ese caso se tipificaría, se puede hacer ese seguimiento. Si usted me está diciendo que el consumo está asociado a este medicamento, venga, yo testeo después en un periodo de tiempo para verificar que esa condición sí se dio. Pasan muchas cosas, y justamente les traemos aquí un ejemplo de una organización que nos hablaba de los derechos. Elisa, tú me confirmas, en una organización donde tenían personal de etnias indígenas, y entonces decían, dentro de sus costumbres, dentro de su cultura está apropiado mambear, consumir esta hoja de coca, y volvemos otra vez también con esta importancia, priman los derechos colectivos sobre los derechos personales. Aquí no estamos haciendo excepción de ningún tipo, porque sea cultura, porque sea recreativo. Ojalá pues si no se aprueben esas alcahueterías que hablan por allá de esas dosis, porque obviamente sigue siendo una afectación, un problema de salud pública.
Entonces, ese sería el debido proceso. Justifíqueme que el medicamento fue ordenado médicamente, que tiene una condición de salud donde debe consumirlo, y pues obviamente la empresa también tiene que hacer un debido proceso adicional. Porque sea una condición médica, no voy a exponerlo ni a él ni al resto de usuarios de la vía por ese consumo que de todas maneras le va a afectar su conducción óptima. Le dejo por aquí un saludito a John Rojas, de una empresa muy importante con la que contamos en muchos momentos, Diana Hincapié, una enfermera de un hospital que también tiene pues aquí, ojalá su aporte con todos estos criterios que estamos hablando nos podría apoyar muchísimo. A todos, muchísimas gracias por su participación, se nos extendió un poquito, pero es que este tema es muy largo. Bueno, Elisa. pues precisamente lo que estamos haciendo aquí con estos conversatorios con Cencor y con el trabajo que estamos haciendo con la institución educativa es hacer varios de estos en vivos. De verdad les agradezco mucho a todos los que se presentaron el día de hoy y de todas maneras hagamos algo. Con las preguntas que quedaron, nos las pueden mandar por el audio y obviamente yo se las pregunto a estas profesionales. Les recuerdo que Elisa Arias está en nuestro grupo también del gremio Gente y pues ella también nos ha dado respuesta a muchas de las inquietudes que hemos tenido en este sentido. Sin duda, Elisa, creo que quedamos debiendo otro conversatorio al respecto, porque el tema de alcohol y drogas es muy, muy delicado. Y el próximo que haremos, lo haremos con Edison Arias, que se va a hacer en 15 días y que está programado para mirar el accidente de tránsito versus el accidente de trabajo y su manejo. Entonces, para que estén atentos a estos en vivos. Mañana en la mañana cuelgo esta capacitación en la página de Cencor y obviamente pues estaremos mandándoles el link. Por aquí hay una pregunta que nos hacen por aquí por este medio, simplemente pues se las dejamos a consideración. ¿Debemos aún radicar ante la y su periodicidad? Claro que sí. Recordemos que las empresas de transporte especial debemos hacer un reporte mensual aleatorio de todo lo que son pruebas de alcoholemia. Pero es que en el tema de pruebas de alcoholemia, precisamente lo que queremos llamar la atención es que no cualquiera puede hacer la prueba, no cualquier equipo sirve y hay una manera correcta de hacer las cosas para que obviamente podamos generar también despidos y para que podamos respetar el debido proceso. De todas maneras, pues estamos conscientes de que hay muchas preguntas sobre el tema y estaremos atentos para que les podamos dar respuesta. Gracias, Elisa. Pues que está dirigiendo esta charla y a la enfermera, tengo entendido que eres enfermera profesional y sobre todo pues experta en esta materia y esperamos entonces tenerlas en otra ocasión por acá. Muchas gracias para todos, yo voy a dejar la grabación y de todas maneras no sé si alguien de ustedes